Empecemos este estudio con una oración. No, hoy día no voy a transmitir, voy a grabarlo. Estoy cansado. Así que oremos. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, porque usted nos permite estar reunidos nuevamente, mi Señor. Usted sabe cómo ha sido nuestros días, nuestra semana, mi Dios amado, con alto, con bajo, buenas noticias, malas noticias, cansancio, mi Dios amado, estrés, problemas familiares, laboral, económicos, un sinfín de cosas. Pero en esta hora, mi Dios amado, queremos dejarte toda nuestra carga emocional, espiritual y mental ante tu presencia, mi Dios amado. Que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, sea tomando nuestra carga y echándola sobre ti, ya que nosotros no podemos, mi Dios amado, resolver los problemas, sino que solamente usted tiene la capacidad para dar esa solución perfecta, mi Dios amado. En ti queremos descansar, en ti queremos reposar, mi Dios eterno, y también en estos momentos lo disponemos para también en ti crecer, edificar, mi Dios amado, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre Celestial, en conocimiento y en gracia delante de ti, mi Dios eterno. Que tu Santo Espíritu sea también ayudándonos a comprender, a entender con el Espíritu, Padre Celestial, las cosas necesarias sobre tu palabra, mi Dios eterno, porque solamente lo espiritual discierne lo espiritual, mi Dios amado, y nosotros vivimos en un mundo carnal, mi Dios eterno, en un mundo mundano, Padre Celestial, que nada nos impulsa, nada nos lleva a meditar en ti, sino que todo lo contrario, y tenemos que despojarnos de eso, Padre Celestial, en nuestra mente, mi Dios amado, y conectar, Padre Celestial, nuestro espíritu, que día a día batallamos en este mundo, Padre Celestial, en este reino, hasta que usted venga por nosotros. Gracias te damos por esta instancia, mi Señor. Gracias te damos por estos minutos. Que tu Santo Espíritu sea confortándonos, alentándonos, mi Dios amado, y edificándonos. Y que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado en medio de nosotros. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. Estamos viendo los atributos de Dios. Ya para terminar, nos quedarían 4 atributos. Que lo voy a darlo como de atrás para adelante, del último que vamos a ver al que vamos a ver ahora. El último va a ser el poder de Dios, la paciencia de Dios, la comprensión de Dios, y hoy día vamos a ver solamente este atributo porque creo que es bien extenso y quiero detenerme un poco en un punto de este atributo que es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver la voluntad. Vamos a ver la voluntad de Dios. Normalmente, por atributo, en lo escrito son como 2 hojas, ¿ya? Y aquí en solamente este atributo tengo cerca de 4 hojas, ¿ya? ¿Por qué? Porque me detuve un poco en un punto que creo que es esencial para dejar claro en nuestra vida como cristianos de aquí en adelante, y también la idea de estos estudios en que nosotros quedemos claros, tengamos la capacidad de entenderlo, para que también cuando Dios disponga nos dé la forma de también enseñarlo o aconsejar a otro cuando vemos que alguien tiene esa duda o esa necesidad. Ya, porque para eso son los estudios que estamos haciendo, no son para cachiporrearnos. ¿Ya? ¿Corrector? Yo creía que era para aprender, ¿no? Amor, ¿hay corrector ahí? No, tengo todo menos correcto, ya no importa. Ya. Entonces vamos a ver hoy día solamente el atributo de Dios. ¿Ya? La voluntad de Dios, perdón. ¿Ya? Entonces, sobre la voluntad de Dios, bien podemos mencionar que es ella también el atributo comunicable hacia nosotros. ¿En qué sentido en esta voluntad? Nosotros como seres humanos somos criaturas de Dios, a imagen de Dios, a diferencia de las otras criaturas, ¿ya? Nosotros somos formados a imagen de Él. Y una de las características que nos distinguen o nos separan de las otras criaturas, de las otras creaciones de Dios, es la voluntad, ¿ya? Entonces, eso, dentro de los atributos de que Dios nos hizo a su imagen, está este atributo que es la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces nos hizo a su imagen y somos redimidos por medio de Jesucristo, y nosotros somos agentes racionales y morales ante Dios con una voluntad, ¿ya?
la cual por su gracia es partícipe en su santidad. Hemos visto que ninguno de los atributos de Dios es más importante que el otro, aunque en cierta medida nosotros resaltemos otros, pero ninguno de ellos está separado o va por carril distinto al de los atributos o la esencia, la personalidad de Dios. Todos van concatenados, van comunicados el uno al otro, ¿ya? Entonces, si Dios nos permite su voluntad, es a través de su santidad, por su justicia, por su amor, por su misericordia y todos los otros atributos que hemos visto comunicables, ¿ya? Segunda de Pedro 1, 3 al 8. Segunda de Pedro. Sí, capítulo 1, versículos 3 al 8. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apaguemos los fuegos, por favor. ¿Ya? Entonces, él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la conducta del cristiano, nos ha sido dado por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿ya? Y todas esas se van resaltando, van concluyendo al conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Dios, ¿ya? Y ahí crea un lazo, una cadena de hechos, cuando dice añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas, no si una resalta más que la otra, sino que sin estas cosas, que va todo concatenado, va todo junto, nos ayuda a que nosotros podamos vivir aquí, a lo que dice el versículo 3, a la vida y a la piedad de nosotros. Y todo eso se reduce al conocimiento de Dios que nos ha sido manifestado a través de su sola voluntad. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios según la Escritura, nos referimos primeramente a la voluntad innata de Dios, la que Él goza en sí mismo. Es decir, que el Dios Trino, el cual vive eternamente, se deleita por sí mismo y a sí mismo, ¿ya? Y es un atributo que nosotros vamos a ver más adelante, que es la aceidad de Dios, ¿ya? Que Él es el completo en sí mismo, ¿ya? Entonces, y en ese atributo general, primeramente la voluntad innata de Dios. También nos referimos sobre este atributo de que aquella voluntad determinante de Dios, la cual es su deseo soberano, que siempre es cumplido, que siempre es realizado, que siempre se lleva a fin y a cabo, tanto en el cielo como en la tierra, las cosas creadas, no creadas, visibles e invisibles. Él tiene dominio y tiene el cumplimiento de todas estas cosas, ¿ya? Como dice Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o le diga: ¿qué haces?
No hay nadie en la tierra que pueda hacer, porque Él tiene la voluntad absoluta. Aunque la voluntad de Dios es una, pues Él es único y simple. Vimos la simplicidad de Dios. Lo mismo ese atributo, ¿no? La simplicidad de Dios, pero ese es un atributo no comunicable. No. Entonces, pero anótelo ahí entre paréntesis, Él es simple, la simplicidad de Dios, ¿ya? Entonces, es necesario hacer una distinción sobre la voluntad, tanto lo relacionado a sí mismo, su propia voluntad, como la voluntad relacionada con su creación, ¿ya? Que emergen del mismo ser, pero son distintos, ¿ya? Lo cual uno se llama como la voluntad, primero, la voluntad de Dios, que es la voluntad general o la voluntad decretiva, que decreta, la voluntad general, que vamos a ver ahora, y la voluntad decretiva, la voluntad general, que se puede decir decretiva, como su voluntad más amplia hacia su creación, que en algún escrito sale como preceptiva. En la primera era, ¿cuánto se llama? Decretiva. Ah, ya. De ahí de que Él decreta y se hace porque es su voluntad. Por ejemplo, su providencia, su consejo eterno, de ahí nace todo eso. Por eso, aunque nosotros queramos o nos esforcemos, no tenemos ese atributo de decretar. Cuando alguien decreta, crea realidades, crea situaciones. Nosotros no podemos decretar. Claro. Ya, pero son dos. Voluntad general. Claro, que es decretiva, que también se puede hacer, sí. Y también la preceptiva. Que en esa la dividí en cuatro puntos. Preceptiva. Sí. Y esa se la dividí en 4 puntos para hablar a ciertas aristas. ¿Ya? Preceptiva. Y ahora vamos a ver la voluntad general o decretiva. La Biblia frecuentemente nos habla, sobre todo el Antiguo Testamento, nos habla sobre la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede en el mundo, el universo y en la galaxia. ¿Ya? ¿Cuántos nosotros hemos escuchado la frase no se mueve o no cae ninguna hoja del árbol sin que Dios lo sepa? Ya, eso no sale en la Biblia. No sale en nuestra Biblia, pero sí sale en la Biblia católica. Si no me equivoco, en Sabiduría o el libro de Macabeo, uno de esos, pero en la Biblia católica sí sale esa frase. No cae ni una hoja o no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. ¿Ya? Esa ¿Punto para ir a buscarla en la Biblia católica? la tengo ahí, no, pero no sé buscarla, pero sí sale en la Biblia católica. Ahora, ¿eso se aleja a la realidad? No se aleja en nada. ¿Ya? Incluso en Apocalipsis capítulo 4, para que vayan buscando, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, se puede leer algo parecido. 4:11, ¿cierto? 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces, implícitamente da a entender esa frase de que nada se mueve o nada sucede sin que Dios lo permita o sin que Dios lo sepa. El Creador conoce su creación. Y Pablo en Efesios también dice: en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ya? Por ende, todo fue creado por Él, por la voluntad de Él, y todo se determina o se regula en base a Él. Ahora, ¿qué necesidad tenía Dios de crear todas las cosas del universo? Ninguna. No tenía ninguna necesidad, pero en su voluntad Él quiso. Y por eso Él es soberano.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la voluntad general de Dios, nos referimos de aquel consejo sabio y eterno de Dios que se estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Por el cual determina y gobierna toda su creación, ¿ya? Como dijo Pablo, por su santa voluntad para alabanza de su gloria y de su nombre, ¿ya? Él creó todas las cosas para eso. Y aquí vaya anotando a margen, yo voy leyendo Salmo 115:3, que habla sobre la voluntad de Dios de este decreto y providencia suprema. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Romanos 9:19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cuánto? 9:19. Esto anoten la cita nomás, después en su casa lo pueden leer cuando repasen el texto, ¿ya? Isaías también dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la retrocederá? Isaías 14:27. El mismo profeta Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y todo lo que quiero, y haré todo lo que quiero. Pablo nuevamente en Efesios 1, versículo 5, dice: en amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir? No había necesidad. Dios no tenía la necesidad de crearnos. Dios no tenía la necesidad de adoptarnos. Dios no tenía la necesidad de darnos la salvación, de darnos la gracia, de darnos la misericordia. Pero por el puro afecto de su voluntad, Él quiso. Y Él desea. Y si Él desea, se hace. Y el mismo Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Mateos 11:26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Ahí la oración de Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos que esta es la voluntad general de Dios, que tiene una voluntad que Él decide. Si Él decide que el año 2024 va a ser un año de prosperidad para todos, va a ser un año de prosperidad para todos. Pero si Él decide que el año 2025 sea un año de catástrofe, de enfermedad para todo o para alguno, Él decide. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Nada. Es su voluntad, ¿ya? Ahora, alguno dice, pero que es catastrófico, como digo, estamos sonados. Pero si estamos bajo de la voluntad de Dios, no hay lugar más seguro que estando bajo la voluntad de Dios, siendo que esta voluntad sea terrible. Siendo terrible o espantoso, sigue siendo el lugar más seguro del universo, del mundo y de la galaxia, bajo la voluntad de Dios, ¿ya? Ahora, dejando en claro eso, que Él determina, Él hace todo, Él sujeta todo bajo el afecto de su pura voluntad. Ahora veamos la otra voluntad, que es la ya se me olvidó. Preceptiva. Preceptiva, bien, están atentos. No lo teníamos anotado, no teníamos tanta memoria, ¿no? Yeah. Ahora, esta voluntad preceptiva la voy a dividir en 4 puntos para que quede un poco más claro. Está la voluntad obligada. Parece contradicción, pero está la voluntad obligada. La voluntad libre, que parece como redundancia. La voluntad ordenada, que parece casi igual que la otra. Y la voluntad permisiva. ¿Ya? Ya, espéreme que es las dos últimas. Ya, voluntad obligada, voluntad libre, ordenada y permisiva. Yo creo que vivimos más la última nosotros. ¿Ya?
Entonces, así como nosotros podemos decidir o escoger algo de buen grado o de buen agrado, recibir una orden de Dios y hacerlo de buen grado o a regañadiente o quejándonos, hacerlo con gusto o lamentándonos en secreto o públicamente, Dios en la infinita grandeza de su personalidad puede querer diferentes cosas de diferentes maneras. ¿Ya? Primero, la voluntad obligada. Esta voluntad obligada incluye todo lo que Él debe determinar conforme a su naturaleza. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios determina obligatoriamente? Él determina o Él se determina a sí mismo. ¿Incluye todo lo que Él determina? Incluye todo lo que Él determina conforme a su naturaleza. Conforme a su naturaleza. ¿A qué naturaleza? ¿A qué está obligado? Él se determina a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Dios quiere eternamente ser o desea ser quien es lo que es y lo que es. Él quiere eternamente ser o desea ser quien es y lo que es. Él dice, yo soy el que soy. Yo seré, en otras palabras, yo seré lo que seré. Dios no puede decidir ser diferente de lo que es ni dejar de existir. Bueno, Si alguien porque Él es inmutable. claro, pero si alguien Pero pregunta, si Él quisiera hacer otra cosa diferente, ¿por no, qué no puede, no, porque afectaría su naturaleza. Él no puede desear algo que, si alguien dice, no, por si Dios que desearía hacer algo totalmente diferente, no puede, porque estaría atentando a su naturaleza y su palabra. ¿La Y si inmutabilidad? la inmutabilidad y lo vimos la vez anterior, lo voy a buscar acá arriba, pero la severidad de Dios. ¿Ya? Si Él dijese, se le pasase, ni siquiera se le pasaría por la cabeza, porque eso ya atentaría a su propia naturaleza. Y si atenta a su propia naturaleza, dejaría de ser Dios. Por ejemplo, si alguien dice, Dios puede crear una piedra tan gigante, tan pesada, que Él mismo no la pudiese levantar. No. ¿Han escuchado esa pregunta filosófica? Si Él es todopoderoso, sí, Él es todopoderoso. Él todo lo puede crear, sí, Él todo lo puede crear. Entonces Él podría crear una roca tan pesada que ni Él la podría crear. Sí, la podría crear, pero no estaría dentro de su lógica. ¿Para qué crearla? O sea, lo que Dios hace no hace algo como un niño que tiene un genio de la lámpara que cumpla todos sus caprichos. Él no hace nada ilógicamente, nada absurdo. ¿Qué sentido habría que crear una roca tan pesada que ni el mismo... ¿Cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Entonces no lo haría, porque atentaría a su propia lógica y a su propia naturaleza. Y si lo haría, estaría... También a su propia deidad, porque al final, si hubiera algo mayor a Él, ya no habría la deidad, porque, póngase, no sé, pues esa piedra sería superior a Él porque Él no la puede cargar en sí. Claro, pero ahí, claro, ya atentaría, cuando hablamos de hablar de la naturaleza de Dios, atentaría tanto entraría el tema de la divinidad, de la deidad, de todo, todo. Entonces Él no hace nada. Si Él dijese, voy a dejar de existir, no puede, porque Él es Dios, y la definición de Dios es que nunca no tuvo un inicio y no tiene un final. Es que eso es como cuando arrebaten, ¿por qué creo a Satanás sabiendo que se iba a revelar? Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce sabiendo que se iba a revelar. Entonces, ahí vemos que lo creó porque Él es Dios, porque también sabía que Él tenía límite, que iba a haber un límite, que aunque se iba a revelar, o sea, Él le puede decir para ley y hasta ahí nomás llega.
Sí. Bueno, todo lo que hace Satanás dentro del ámbito lo hace bajo la voluntad y la permisividad de Dios. No hace nada exento que Dios no le ponga los límites. Entonces, en la voluntad obligada, en este sentido, ataca directamente al ser de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros ponemos parámetros o nos obligamos a hacer cierta conducta. La voluntad en nosotros se forma. Uno tiene que tener fuerza de voluntad para hacer esto, ¿cierto? Uno la va cultivando, la va formando. Uno tiene que tener fuerza de voluntad para hacer dieta, para hacer ejercicio, para levantarse temprano, para llegar puntual. Eso fuerza de voluntad, y con el tiempo eso se transforma en un hábito, ¿cierto? Ya. Dios no se esfuerza por tener voluntad. Él lo designa, Él dice, yo voy a ser fiel con ustedes, y Él es fiel. Punto, se acabó. ¿Ya? Entonces, en la voluntad obligada solamente atañe al carácter de Dios, porque Él en sí se obliga o determina en ser lo que Él desea ser. Yo soy el que soy, o yo seré lo que quiero ser. Entonces Dios no puede decir o ser diferente ni dejar de existir a lo que Él ya es, a su naturaleza. ¿Ya? La voluntad libre de Dios. Esta voluntad incluye todo lo que Dios no tenía necesidad de determinar conforme a su naturaleza. ¿Ya? Incluye todo lo que Dios no tenía la necesidad de determinar conforme a su naturaleza. Aquí debemos poner la decisión de Dios de crear el universo y todas las decisiones relativas a los detalles de esa creación. ¿Ya? Él decide ser fiel. Vamos a poner este ejemplo, pero lo voy a repetir. Él decide ser fiel. ¿En qué afectaría el no crear el universo en su determinación de ser fiel? En nada. Pero Él decide, en esta voluntad, crear el universo, y esto no tiene intrínsecamente conforme, no atañe a su naturaleza. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir. Incluye todo lo que Dios no tiene la necesidad de determinar conforme a su voluntad. Ejemplo, la decisión de crear el universo. Que incluye. Incluye todo lo que Dios no tiene necesidad de determinar conforme a su naturaleza. No tiene necesidad de determinar conforme a su naturaleza. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, el acto de crear el universo y todas las decisiones relativas a los detalles de la creación, la atmósfera, la planta, los seres humanos, y todo eso, ¿ya? Y nosotros encontramos en la naturaleza de Dios, pero no hay nada, encontramos que no hay nada en la naturaleza de Dios que le exigiera crear un universo o redimir a la raza humana pecadora o crear un pueblo para sí mismo. Si nosotros analizamos la naturaleza de Dios, no hay nada que diga, Dios, para ser santo, para ser justo, para ser amoroso, para ser benevolente, para ser recto, necesita crear un mundo, necesita crear una raza humana y redimirla. ¿Qué es una postura que se está manejando en esto? Claro, porque supuestamente Dios necesita de dar amor. No, Dios no es un perrito abandonado, Dios no es alguien que está necesitado de que otra persona lo necesiten. Porque está ese patógeno, está el patógeno de que la gente necesita ayuda, que alguien lo quiera, que siempre esté pendiente de ellos, que son hipocondriacos, que siempre no, pero están las otras personas que necesitan que alguien lo necesita a ellos para sentirse útil o sentirse completo o realizado. Dios no necesita nada de eso. Dios a nosotros no nos necesita. Y creo que de esto voy a predicar mañana. Sí. Ya, entonces, Dios no nos necesita a nosotros.
no hay nada en su naturaleza que él le exija el crear algo, crear un pueblo, crear una nación, de adoptar a nosotros, pero sin embargo, Dios decidió crear y redimir. Y estas fueron decisiones totalmente libres que Él tomó. Y nosotros no tenemos la obligación, o tenemos el derecho de obligarlo a Él para que nos redima. ¿Ya? Es como cuando, no sé, cuando llevarlo ejemplo aquí en la tierra. Como papás decidimos algo, nosotros no tenemos como ninguna obligación con decirle a nuestro hijo lo que hemos decidido. Tiene que No, es como se lleva la casa, lo deciden los papás. Eso que no afecta también a la crianza. Claro, no. Nosotros como papá vamos a decidir que para el desayuno vamos a tomar cerveza. No, ya. Eso no. O al niño, a la guagua de 2 años le vamos a dar café. No, pues eso no. Eso afecta, o vamos a tomar solamente, no hay té, no hay agua, hay pura Coca-Cola. No, eso ya afecta al tema. Pero en sí hermano, sea tarea feliz, pero en sí el cómo guiar o llevar la cosa importante, no, pues los papás son los papás y son la autoridad dentro de la casa. Y los niños se tienen que amoldear, salvo que esas decisiones no afecten su crianza, su respeto, su dignidad y su autoestima. ¿Ya? Fuera de eso, no tienen que ni pito que tocar. ¿Ya? Entonces vimos que, a pesar que hablamos de la voluntad obligada, libre, ordenada y permisiva, que a lo mejor son casi sinónimos, las dos primeras hablan de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Ahora, las otras dos van más relacionadas a nosotros. La voluntad ordenada de Dios. ¿Ya? Pero estas dos son de la naturaleza no son de Dios. comunicables. No, porque está dentro de la voluntad, pero estamos viendo características de la voluntad. ¿Ya? Está la voluntad primera, la obligada, que Él decide, y está la voluntad de existir de sí mismo, que es de Dios. Esto es de Dios, ¿cierto? Claro. Ya Él decide ser yo, soy el que soy. Sí, pero estos son Claro, viéndole esa voluntad en esas dos características en Dios. Esto mismo que, por ejemplo, está vimos la voluntad obligada, y ahora vamos a ver la voluntad ordenada, que parecen sinónimos, pero esta ordenada nos atañe a nosotros, en la óptica de nosotros, ¿ya? Y la otra, por ejemplo, la voluntad libre, y está la voluntad permisiva, que también parece como sinónimo, pero para hacer esa diferenciación. Las dos primeras hacia Dios y las dos segundas hacia el hombre, ¿ya? Cuando nos referimos a la voluntad ordenada o dada por Dios hacia el hombre, porque esta voluntad es ordenada de Dios hacia el hombre o revelada de Dios hacia el hombre a través de su palabra, hay dos parámetros muy claros que nosotros debemos hacer respecto a esta voluntad, que sobre todo lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay dos parámetros o dos vallas que no podemos esquivarla, que van a estar siempre con nosotros en esta voluntad. ¿Cuál es? Obedecer y guardar. ordenada, ¿cierto? ¿Ah? Ordenada. Sí. Siempre esta voluntad ordenada, que fue entregada, revelada, comunicada hacia el hombre, siempre nos demanda hacia Dios en su palabra que debemos obedecer y guardar. Y por lo cual Dios lleva a cabo su voluntad decretiva o general. Es cuando le dice como a Moisés cuando estaba entregando como el mandamiento. Claro. Le dice obedecer y en otro le dice guardar. Claro, por ejemplo, si ustedes hacen estas cosas, yo haré esto, guarda mis mandamientos. Por ejemplo, Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que medita, guarda, reposa, deleítate y todo eso. Por ejemplo, en Levíticos 18:15, para que pongan ahí como referencia, que lo voy a leer yo, leemos lo que estamos hablando. Dice, anote, en Levítico 18:5. 5 o 15. 5, perdón. Ya, ahora corrijo, 5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas,
los cuales, haciendo el hombre, vivirán en ellos. Yo, Jehová. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ahora, para no cargar la mata solamente al Antiguo Testamento, también vemos algo relacionado en el Nuevo Testamento. Manayana, busque Romanos 3, 5 al 7 y Yasmín Romanos 8, 20. 3, 5. Y Romanos 8 al 20. Siempre se me pierden los romanos, ¿no? Está después de Hecho. Que son romanos. Ah. 5 a 7. Amén. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Claro. Dice el 7. Por si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y en Juan nosotros leemos, si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Entonces, todo está sujetado, está revelado esa voluntad decretiva de Dios, que está todo sujetado, como dice el Romano, y todo lo que está ligado en ello. Y se nos marca esta cancha de parámetros de nuestra voluntad. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mí. Ahora, esto deja un cierto campo de vista. Si guardareis. O sea, está la posibilidad de no guardarlo. ¿Ya? Cuando dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mí, entonces está la posibilidad de guardarlos y no guardarlos, de permanecer y no permanecer. ¿Ya? Aunque Dios ya ha sujetado todas las cosas, aún nos deja este parámetro de decisión. ¿Ya? Y es aquí a donde entramos en esta nebulosa, que es un punto donde me voy a extender un poco más, que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Ya? Entonces vemos que hay una voluntad general para el hombre, como dice Dios, porque yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Está la voluntad general. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la voluntad de Dios general y ahora está la voluntad permisiva, que muchas veces se confunde como que es la voluntad de Dios. Con ese concepto. ¿Ah? Con ese concepto. ¿Qué cosa? Permisivo. Ese. ¿Ya? Entonces, dentro de la voluntad soberana de Dios, que todo está en sus manos, Él elige permitir ciertos sucesos que sucedan
Y muchas de esas cosas no le agradan a Él. Pero aún así los permite. Como por ejemplo. Vamos a ir más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que Dios permita ciertas cosas, incluso cosas pecaminosas, y permiten estas cosas ¿para qué? Para que indirectamente se cumpla su voluntad. ¿Ya? Lo permite, la vuelta es más larga, pero Dios permite. Podríamos ir como al inicio. ¿Cómo eso? Permitió, si él no hubiese permitido que la serpiente tentara a Eva. Claro, está la voluntad permisiva. Si él no hubiese permitido que hubiese pasado. Claro, pero está la voluntad permitiva de Dios, pero el fin iba a ser el mismo, cual redimir al hombre. ¿Por cuál medio? Por la salvación, por la caída. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, ¿cuál era el plan de Dios? 40 días. Pero por su porfía, la vuelta más larga, 40. Llegaron al punto, pero fueron 40 años. ¿Ya? Llegaron al punto. Y no llegó a la generación que claro, fue hecha la promesa, sino que los hijos. Llegaron los hijos, pero llegó la nación. ¿Ya? Entonces, volvamos a ese punto. En el principio Dios creó un mundo perfecto, ¿cierto? Sí. Ya, Deuteronomio 32:4. Él creó un mundo perfecto como parte de su plan perfecto. Pero Dios también creó seres espirituales y humanos con voluntad y capacidad de tomar decisiones. ¿Ya? Y en cierto sentido, claro, nosotros Dios nos creó. Ahora en ese, ahí la jodió Dios. No, ahí no la jodió. No, ahí no se equivocó Él, sino que era su plan. ¿Por qué? Porque necesitaba no ocupar esa palabra, pero Él quería redimir criaturas que tuvieran esa voluntad, que tuvieran esa decisión. Por eso los ángeles, aunque ven la gloria de Dios, participan de la majestad de Dios, pero no tienen lo que nosotros sí tenemos, que es la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida palpable, que es la sangre de su Hijo Jesucristo palpable en nosotros. Y ahí es súper como wow, porque ni ellos que ven su gloria y su majestad pueden vivir esto de sentir el amor de Dios al enviar a su Hijo a redimirnos. Es más, ellos no pueden vivir lo que nosotros vivimos y mal utilizamos muchas veces lo fingimos. ¿Qué cosa es? Que el mismo Dios Trino en la persona de su Santo Espíritu esté en nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Se lo dice de qué, de nosotros, de aquellos que nosotros le dimos la espalda, traicionamos, vituperamos, de aquellos que Él vino a redimir su creación. Él vino y somos templo de Dios. De los ángeles no se dice eso. De las criaturas, de los 24 ancianos que tienen su santidad, no se dice de eso. Se dice de nosotros. No, porque ellos ven la gloria, no sienten la gloria de Dios. No, si lo sienten. Que es otra cosa totalmente distinta. Una cosa es sentir, otra cosa es habitar. ¿Ya? Nosotros muchas veces nos llevamos en ese lado, que no es malo sentir, porque Dios nos hizo con las emociones, con los sentimientos, y tenemos que llevarlo. Ahora es exacerbar eso, el sentir, el que yo siento, no. Aunque yo no siente, o si sienta, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ya? Entonces muchas veces creemos que Él está cuando lo sentimos. No, Él mora en nosotros. ¿Ya? Entonces, Dios creó un mundo perfecto, donde Él dijo en Génesis 1:31 que todo era bueno. Sin embargo, cuando las creaciones morales de Dios ejercieron su libre albedrío, eligieron la desobediencia y el pecado entró en el mundo. El mundo perfecto de Dios no incluía la muerte en un principio, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni todas las consecuencias que trajo el pecado. Sin embargo, Dios permitió estas cosas como parte de su plan y de su voluntad permisiva. ¿Ya? Dios es omnisciente, Dios es soberano, Él gobierna sobre todas las cosas. Ya que Dios es omnisciente, Él conoce todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá hasta el fin de los tiempos. Debido a que Dios es soberano, Él debe al menos permitir todos los eventos y acontecimientos hasta que Cristo venga.
Y por ende Dios no comete errores, Dios no se le escapa, nada, ¿ya? Él intencionalmente hizo que los seres humanos, con la capacidad de razonar y de tomar decisiones y de tomar voluntades, porque Él lo hizo conforme a su imagen. Y cuando hablamos de imagen, nuevamente no hablamos del aspecto físico, sino que hablamos del aspecto cognitivo, con el aspecto racional, ya que eso nos distingue de la diferencia de las otras creaciones, ¿ya? Y Él colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín, en el huerto del Edén, aún sabiendo que Adán y Eva iban a elegir pecar. Dentro de la voluntad soberana de Dios, Él elige y permite que sucedan muchas otras cosas que no le agradan. La caída del hombre es una de ellas, una consecuencia de ella, y Él lo permitió. Ahora, Dios a nosotros no nos obliga a cumplir su mandato o su voluntad ordenada. No nos obliga, porque si nos obligaría no tendríamos opción. Pero Él sí nos recomienda y nos pide que guardemos su mandamiento. Porque, no estamos obligados como a amarle, pero le amamos porque Él, en su voluntad, nos amó primero. Claro, y es una consecuencia, una y aparte, claro, y aparte que Él nos da de su amor para nosotros amarle a Él. Ni siquiera el amor que nosotros le amamos a Él proviene de nosotros. La fe que nosotros tenemos hacia Dios no es una fe de nosotros, es una fe que Él nos da. Claro, el regalo. Claro. Entonces, la santidad que nosotros profesamos tener no es una santidad que nazca de nosotros, que produzca, es una santidad que Él nos da y que la ofrendamos. No sé de quién es la cita, pero sé que es de un varón muy bueno, que dice: todo lo bueno que hay en mí viene de Dios, todo lo malo que hay en mí es mío. Es mío, sí. Esa es la regla. Lo único que, como dijo alguien por ahí, lo único que nosotros aportamos para nuestra salvación es nuestro pecado. Sí. Y nada más, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos obligados, Dios no nos obliga a cumplir su orden. Por ejemplo, nosotros obligamos a nuestro hijo a ordenar la pieza, ¿cierto? Sí. Y si no lo hace, lo castigamos, ¿cierto? Ya. Dios nos dice: guarda mi mandamiento y vive en él, medita en él día y noche. ¿Lo hacemos? No, día y noche. No. Entonces, si Él nos obligara, día y noche o todos los días estaríamos castigados. ¿Sentimos el castigo de Dios? No. En su amorosa compasión no nos castiga, como debiese ser. Él aplica su misericordia en nosotros. Entonces, en cierta medida, la Biblia nos pone como consejo parámetros, barandas de que nosotros debemos meditar en su precepto, meditar en su estatuto, meditar y estar ahí. Y después, si nos quejamos de por qué pasa esto, por qué pasa, bueno, porque no hace caso. Ahí el amor y la misericordia de Dios, que nos sentimos como su castigo en su ira. En el furor de su ira, que es lo que se está hablando, pero sí sentimos en la consecuencia de nuestro pecado. Sí, no, eso es inevitable. En eso no, el Señor. El amor, la misericordia de Dios no nos castiga conforme a nuestro pecado, pero el amor de Dios tampoco nos quita la consecuencia de nuestro pecado, ¿ya? Entonces, Dios no nos obliga a cumplir su mandamiento, pero más bien en su voluntad permisiva, Dios nos permite tomar decisiones, incluso decisiones pecaminosas, que no son lo mejor para Dios, de parte de Dios para nuestra vida, pero aún así a la vez, no seguir la voluntad de Dios nos trae las consecuencias terribles, y están escritas en su palabra. Y aún así vemos la misericordia de Dios, que teniendo estas consecuencias, cuando estamos hasta el cuello y estamos llorando, no nos deja ahogarnos en nuestro pecado, porque nos pudiera dejar ahogados en nuestras consecuencias. Claro, y tú te la buscaste, chao. Pero no nos deja ahogados, claro. Siempre nos da el escape. O sea, si te apartas de mí, vuelve. Es como cuando el tema del primer amor. Recuerda las primeras horas, ¿de dónde has caído? Y es como que no nos deja solo. O sea, podría decir ya, te caíste al fondo, ¿cómo salir? Pero claro. Nos dice, recuerda. ¿Dónde caíste? ¿Cómo caíste? Es como cuando uno le dice al hijo, te va a quemar, se quema.
Pero nosotros no lo dejamos ahí con la quemadura, lo llevamos al agua y le damos la solución. Claro, y unos chachazos también ahí por pajarón. Te lo dije. Te lo dije de la mamá. Sí. Por ejemplo, veamos un caso práctico en la Biblia. Dios tenía, en los libros de Jueces, nosotros leemos que Dios se comunicaba o ordenaba o dirigía al pueblo, a la nación, a través de una estructura teocrática. Dios se comunicaba al hombre lo que quería. Y la nación, en 1 Samuel 8, capítulo 8, de versículo 19 al 20, del capítulo 8 en general, leemos que el pueblo le exige a Samuel un rey. Sí. Exige a Samuel un rey. ¿Para qué? Para que sea igual que las otras naciones, ¿cierto? Y le piden y le dice, bueno, aquí lo puse, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para la nación de Israel? Iban a tener rey. Iban a tener rey porque pero fuera... no en ese tiempo. Claro, o no, a lo mejor sí puede versión en ese tiempo, pero no de la forma como ellos lo pidieron. Porque la voluntad general de Dios para la nación de Israel se lo dijo a Abraham. Ahí podemos leer en... Cuando le dice a Sara cuando iba a tener hijo. En Génesis 17 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino Sara. Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y aquí la puse en el lenguaje actual, dice, además Dios le dijo a Abraham, de ahora en adelante tu esposa no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo, y de su descendencia se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. O sea, la promesa ya estaba en Génesis, ya estaba dada. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, el cómo lo pidió el pueblo, o cómo el por qué, la intención de por qué querían tener un rey el pueblo era distinto. La voluntad de Dios era tener el rey, el pueblo pidió otra cosa y Dios lo permitió. Y le dio a Saúl. ¿Ya? La voluntad estaba, pero el cómo y el por qué el pueblo lo quiso no era la voluntad de Dios. Pero no sí era Dios dentro del tiempo del Señor, porque claro. Ellos querían solamente para ser iguales a otras naciones, o sea, solamente para su humanidad. Exacto, entonces es ahí que hay la confusión. Entonces ahí pues, nosotros podemos ver un caso práctico de que la voluntad de Dios sí era que tuvieran rey, pero como lo pidió el pueblo, ella fue la voluntad permisiva. ¿Ya? ¿La cita Génesis dónde era? Génesis 17, del 15 al 16. Versus 1 Samuel 8, 19, 20. Ahí le pueden poner en Génesis voluntad general de Dios. Génesis 17, 15 y 16. Voluntad general de Dios o decretiva de Dios. Porque Él decretó que iban a ser un descendiente y que de los lomos de ese descendiente iban a ser naciones y iban a ser reyes. La voluntad decretiva. Y la otra, la voluntad permisiva, 1 Samuel 8, 19, 20. 1 Samuel 8, 19, 20. Ya. Entonces, nosotros experimentamos la voluntad permisiva de Dios todos los días. Dios nos permite tomar decisiones, qué comer, cómo pasar nuestro tiempo, cómo malgastar nuestro tiempo, en qué trabajar, cómo trabajar, en qué desarrollarnos, con quién casarnos y muchas otras cosas más, como vestirnos, todo. ¿Ya? Y algunas de estas de nuestras decisiones tendrán consecuencias para toda nuestra vida, pero otras no. Algunas decisiones de otras personas nos afectan a nosotros negativamente y a veces encontramos que en circunstancias totalmente desagradables
producto de decisiones o voluntades de otras personas. ¿Ya? Entonces debemos recordar que todo lo que sucede de forma parte de la voluntad de Dios permisiva, Dios sigue estando en su trono. No es que está todo descontrolado, no que Dios ha perdido su control. Muchas veces nosotros oramos al Señor como diciéndole, Señor, mira, recuerda esto, como, oye, mira, se te escapó Chile, está la patada con la delincuencia. Señor, ten misericordia, recuerda esto, mira, se te está escapando, se te está olvidando. No, Dios Él sigue sentado en su trono, no se ha movido y no ha tomado vacaciones. Él sigue en su trono. Y esta teoría, así como la está planteando usted, como que se ve más en la rama así como más pentecostal, de que piensan que por el pecado está como en la pata, y que no hay como un control y de que como que Dios no va a actuar en ellos. Es decir, Dios está en control en todas las situaciones, aunque sea la más adversa del mundo, Él está en control. Sí, Él sigue en control. Así que, por ejemplo, otro caso también, bajo la voluntad permisiva, el caso de Job, que Dios le permitió atormentar a Job, a Satanás. ¿Ya? Entonces, la voluntad permisiva de Dios se permite que el mal actúe, pero el plan perfecto de Dios siempre va a triunfar. Fueron 40 años, o sea, eran 40 días para llegar a Canaán, pero se demoraron 40 años, pero llegaron a Canaán. Porque el plan de Dios era que la nación llegara a su tierra prometida y tuviera posesión, ¿ya? Por ejemplo, Dios permitió que los hermanos vendieran, traicionaran y raptaran a José. ¿Ya? Que José sufriera maltrato, que fuera encarcelado. Dios permitió que todo ese mal se vea reflejado en la vida de José, y en un sentido limitado, Él quiso soberanamente que eso sucediera. ¿Ya? Es importante señalar que la voluntad permisiva de Dios nunca contrae o contrarresta la voluntad soberana o el plan general de Dios. Eso nunca va a afectar. ¿Ya? Dios permitió los pecados en la vida de los hermanos en la vida de José para lograr un beneficio aún mayor, que el mismo José reconoció cuando estaba ahí. Para esto Dios, ahora entiendo que Dios ha permitido todas estas cosas para este día. ¿Ya? También podemos ver cuando Jesús fue arrestado, Jesús dijo a su enemigo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La declaración de ahí en Lucas 22:53, la declaración ahí de Jesús, Lucas 22:53, sugiere que el mal se había concedido una ventana de oportunidad y los hombres malvados la estaban aprovechando al máximo. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquella fue sin duda una noche muy oscura para la humanidad, pero el resultado fue la salvación para toda la humanidad. El arresto, el maltrato, la tortura, el sacrificio y la crucifixión de Jesús fue el momento más oscuro para la humanidad, pero cuando resucitó fue el momento más glorioso. Sin esa vía cruz y sin esa crucifixión no hubiese habido resurrección, y sin resurrección vana nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces, por ende, nosotros podemos decir, como dice Pablo en Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Dios solamente permite lo que sucede al cumplimiento de su soberana voluntad. No va a permitir nada que vaya en contra de su voluntad o en contra de su naturaleza. Nada. ¿Ya? Entonces, de este modo, vemos que tanto los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, son la suma estima a los hijos de Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra desobediencia, Dios le ha placido en su decreto eterno que incluso sus preceptos y mandamientos muchas veces sean transgredidos y quebrantados por nuestra voluntad pecaminosa. El no mentirás, ¡pum! El no prevaricarás, ¡pum! El no dirás falso testimonio, ¡pum! ¿Ya? Sin embargo, eso no invalida
en absoluto la voluntad por el cual Dios lleva a cabo todo según su eterno consejo. Como dice Efesios, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, y ya para terminar, sabiendo entonces sobre la voluntad de Dios, tanto que es decretiva, que es general, y que es preceptiva, que es ordenada, dada a nosotros, que es revelada hacia nosotros, como hijos de Dios, que somos por su gracia ahora, a través de Jesucristo, bien podemos descansar en saber que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es conforme a su propósito, son llamados, y que nuestro mañana, como el presente, está en las manos de este Dios amoroso, por el cual debemos ser diligentes en obedecer y guardar su voluntad revelada a nosotros, la cual eso nos lleva a la santificación de toda nuestra vida. Y para terminar, leamos Santiago 4:13 al 17, Manayana. Yasmín, 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, del versículo 1 al 8. ¿Se le perdió? Se me perdió el show. Santiago, ahí. No, está más atrás, más atrás. Está casi al final. Por ahí, entre los libros más pequeños. Ahí está. 4, capítulo 4, versículo 13 y 17. El 13 y el 17. Al 17. Al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente nieblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o lo aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Haremos esto y lo otro y todo, y termina diciendo, el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace, le es pecado. Entonces, en cierta medida, estudiar la palabra de Dios es bueno y es recomendable. Pero en otra medida es malo. Porque sabemos más. Porque al que más sabes, más se le exige. Y si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya eso nos cuenta como pecado. ¿Ya? Tesalonicenses. 4 del 1 al 8. Sí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducirnos y agradad a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, Sí. con los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues nos ha llamado Dios a inmundicia
no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Ahí habla directamente a nuestra voluntad, a nuestra decisión, a tomar nosotros esta determinación. Entonces, vemos aquí la voluntad de Dios y también esto nos afleja o nos ataca nuestra voluntad. Porque ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra voluntad? Y la voluntad se forja, se trabaja, en nosotros se crea, se fortalece día a día. Y esa voluntad tiene que ser firme. La determinación, ya sea de lo que sea, tenemos que trabajarla. La cita era Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8. ¿Ya? Eso. No es que era largo el tema. Y también importante. Bien, oremos al Señor, dando gracias por este estudio. Pastora Jess, ¿nos ayuda en oración? Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos concediste, Padre celestial. Así te damos gracias, Padre amado, porque nos permites poder estar en un estudio más, Padre celestial. Te ruego, Padre celestial, que tú nos ayudes, Padre celestial, a poder poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor, que no sea solo por un aprendizaje más, por tener más conocimiento, sino que poder llevarla en obra, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a que nuestra voluntad, Señor, sea la tuya, Padre celestial. Ayúdanos, Padre celestial, a que siempre lo que queramos hacer sea conforme a tu voluntad y no la nuestra, Padre celestial. Que nuestra voluntad, Señor, te la entregamos a ti, Señor, y que esta sea de lado, Padre amado, y que sea tu voluntad en nosotros, Padre celestial. Ayúdanos siempre a poder obedecer y guardar tu palabra, Padre celestial. Y ayúdanos, Padre amado, a poder siempre confiar y creer y guardar en ti, Padre bendito. Mi Dios bendito, te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, lo que resta de esta semana, luego fin de semana, Señor, en las actividades que se vienen al fin de semana, Padre bendito, tú puedes hacer con cada uno de nosotros. Amén. Y así también te rogamos que tú le sigas dando de tu gracia, Señor, fortaleza, sabiduría a nuestro pastor, Padre celestial, en todo lo que él haga, pueda, Señor, ser ejemplo en todo, Padre bendito. Todo esto te lo rogamos, te lo agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.